del 8. Vamos a hablar. Vos recién casi te mandaste una Chavo del 8, Roxana. Por la misma hora y el mismo canal te faltó decir. Bueno, a ver, hoy cumpliría años el queridísimo por todo el mundo, excepto por los argentinos, como dijo Ro, pero algunos nada más, ¿no? Porque después, bueno, los que vinieron después atinaron un poco más. El queridísimo tucumano César Pelli. César Pelli, usted, me parece que me suena. Bueno, las torres, las de Kuala Lumpur, Ajá. las torres Petronas, las más Ay, qué altas del mundo lindas. durante mucho tiempo. Hoy ya no lo son, pero ostentaron ese título durante muchos años. Son dos torres preciosas, monumentalistas y que están tomadas en el medio, incluso hasta como por un hangar, porque son tan altas. Ahí las tenés, estas son las Petronas. Fueron creadas por César Pelli como tantas otras estructuras impresionantes que rompieron récords de todo. La Torre de Cristal en España, que fue la más alta de España en su momento. La Torre de Santiago, la Gran Torre de Santiago, la torre más alta de Latinoamérica en Chile. El Financial World Trade Center, o World Center, como vos quieras, en los Estados Unidos, en Nueva York, que lo reformuló entero. La reformulación o la renovación del MoMA, por ejemplo, que es el Museo de Arte Moderno. La Torre de Cristal, como te decía yo, pero además tantas otras como en los Países Bajos y en tantos otros lugares. Y en la Argentina el edificio de la República, por ejemplo, el Bank Boston, por nombrar algunos nada más, el patio de juegos de la Universidad Siglo XXI, que es muy importante y muy grande, pero sobre todo este hombre revolucionó la forma de construir, o por lo menos la forma de diseñar grandes monumentos. Premiadísimo, pero premiadísimo en todo el mundo. Un Qué hombre que belleza. nació en 1926 en San Miguel de Tucumán. Empezó la carrera sin estar muy convencido, sin saber muy bien. Fíjate, en Tucumán tenés una universidad nacional, pero tenés las facultades básicas, ¿no? Es como nos pasa en el intro, que ahora hay un montón de universidades, pero en aquel momento que tenías arquitectura, medicina, derecho, tal cual, y ingeniería, algunas, y para de contar. Bueno, y él empezó como, no sé. Voy a probar, ¿no? No estaba bien. convencido, decís. Claro, estudio. Pero ¿qué tenía César Pelli? Disciplina. Además de talento, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Termina la carrera, se casa, ¿no? Con su esposa. Dicen, antes de asentarme en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, me voy a viajar por el mundo con mi mujer. De hecho, así lo hicieron. Se fueron a viajar por el mundo, conocieron el mundo, volvieron con la cabeza descraquelada, total y absolutamente. Y ahí fue cuando tomaron la decisión y dijeron, nos vamos de Tucumán. ¿Qué hizo César Pelli? Para que ustedes vean que todo tiene esfuerzo, y por eso también la envidia los celos son algo complejo, complicado, que uno no debería tener, porque fue un adelantado realmente. El tipo pidió una beca, aplicó para una beca en Illinois, en la Universidad de Illinois, en Chicago, que la pagaba Illinois. Se termina yendo por $95, estamos hablando de los $95 del año 1940, ponele, que son los mismos dólares que a hoy. Ponele un poquito más devaluado porque hay un 10% de inflación allá. Pero son los mismos, ¿no? Vos pensás cuántos son $95. Con eso se fue con la esposa embarazada a vivir en una pensión, vivía en una habitación. Mientras estudiaba ese posgrado, al mismo tiempo trabajaba, porque con $95 no le alcanzaba, estaba con la mujer con el bombo así, al mismo tiempo trabajaba como bibliotecario. Se mató, se peló las pestañas, hasta que un profesor lo vio esforzarse tanto que le dijo, te voy a dar una mano con un estudio de arquitectos para que entres. Entró. Fue tal el talento, fue tanto lo que lo quisieron, que al poco tiempo, a los 51 años, ya era socio, porque eso es lo que tienen otros países, es que vos podés avanzar. Cuesta llegar, empezás abajo, empezás mirando el piso, pero si trabajás, vas subiendo. El tipo llegó a ser socio a los 51 años, muy, muy joven, y tenía Pelli Clark Pelli. Ese era su estudio, ¿no? Sus asociados. Y construyó en distintos lugares del mundo. Hizo sus estudios en lugares como, o puso su compañía en lugares como Shanghái, Tokio, Nueva York, San Francisco, las capitales más, Abu Dhabi. Mirá qué visionario, porque en aquel entonces todo no lo que existía, era... mirá Claro, vos, Abu Dhabi, claro. olvídate, todo esto eran ciudades y lugares petroleras, nada Sí. más. Trabajó con Víctor Grün. Víctor Grün es el creador de los shoppings. Fueron los creadores del shopping moderno. Hasta ese entonces habían galerías, habían comercios, pero el concepto del shopping, del mall, viste Sí. que vos vas y tenés una casa al lado de la otra, que para nosotros es muy, muy normal.
no lo era tanto, y eso se crea en los Estados Unidos a mediados de siglo. En los Estados Unidos fue el primer hombre, fuera de los Estados Unidos, perdón, digo, que construyó el edificio más alto del mundo fuera del Empire State o de otras torres que después, bueno, como las Twin Towers o las Torres Gemelas, que después fueron más altas, pero que de cualquier manera en aquel momento era muy difícil que alguien pudiera construir un edificio, un rascacielos tan alto fuera de los Estados Unidos. Él lo hizo en Kuala Lumpur y son pero tan icónicas que la gente ya viaja prácticamente a Kuala Lumpur solamente para ver a las Torres Petronas. ¡Qué maravilla! Imagínate lo que son. Los edificios preciosos. Bueno, yo te decía, la Torre de Cristal, tengo para nombrarte un montón. Bueno, la Iberdrola. La Iberdrola, que es nada más y nada menos la más alta también de todo el País Vasco. O sea, en España. Por nombrarte algunas nada más. Creo que, bueno, recibió más de 100 distinciones. Tiene el Conex de Brillantes, en Argentina, o el Conex de Brillante, y recibió la medalla de oro del Colegio de Arquitectos de Estados Unidos. En Estados Unidos fue reconocido lo que acá le costó muchísimo que lo reconocieran, pero que finalmente se lo dieron. Un tucumano que nació en 1926, que hizo historia rápido, y él decía, la vida sería mucho mejor sin fama. Fíjate por esto que nos decía Roxana, ¿no? Que muchos como que lo combatían. Pero también, al mismo tiempo, lo que se le reconoce a César Pelli es la disciplina, porque lo que más disfrutaba él, a pesar de que muchos dicen, bueno, lo importante es el proceso, sin embargo, a él lo que le gustaba era ver las obras terminadas. Obras monumentales, gigantescas. Mira lo que son. Esta es una obra brutalista, esa que estás viendo allí en pantalla, ¿no? Aquí en la Argentina hizo muchas cosas, también hizo en Chile, también hizo en el resto de Latinoamérica, hizo la Torre YPF, también importante. Fue decano de Yale, de la Universidad de Yale. O sea que, además, hablaba un inglés perfecto, ni hablar, por supuesto, pero ¿cómo empezó de abajo, no? Con Sí. $95 con la mujer embarazada, con el bombo, ¿no? Viviendo en un país totalmente distinto, San Miguel de Tucumán, que es una sociedad muy conservadora. Imagínate, en 1920. Con el 1926. mérito, Amalia, como dijiste recién, con el mérito, con la disciplina, algo tan importante que hemos perdido en muchos casos, la disciplina, porque la disciplina es lo único que te lleva a conseguir esos anhelos Exacto. en la vida, no Porque hay era otra talentoso, manera. era capaz, pero sobre todo lo que todo el mundo le distingue era lo responsable Sí. y lo disciplinado que era y cómo se enamoró de la disciplina. Y esto está muy bueno para los chicos jóvenes que empiezan a estudiar o la gente que empieza a estudiar algo o que empieza un trabajo y que dice, ay, esto no... Esperá, cuando yo empecé a estudiar locución, en mi casa no había radio. No había, yo vivía en el campo, teníamos un tele que cambiábamos. Yo nunca escuché radio. Claro. Y fui nominada para un par de Martín Fierros y jamás escuché radio. Por eso digo, no me estoy comparando con César Pelli, por Dios. No, No, pero por eso un ejemplo de ¿no? lo que es el Digo, esfuerzo, ¿no? Tener la disciplina. Claro, hay que dejarse sorprender. Yo descubrí la voz estudiando locución, no tenía idea lo que era la voz. Y uno va y se mete en el mundo de lo que la universidad Sí. te empieza a regalar y se te abren un montón de puertas y un montón de oportunidades. Y eso le pasó a César Pelli, ¿no? Y terminó siendo uno de los hombres más exitosos del siglo XX en materia de arte, porque la arquitectura es un arte. Totalmente. Es un arte Sí. del espacio, definitivamente. Entonces, él empezó sin estar muy convencido y mirá lo que terminó haciendo. O sea, que date tiempo, ¿viste? Fíjate, date tiempo, déjate convencer, déjate empapar por lo que Pero estás viendo. aparte la arquitectura se convierte a lo largo de los años en cultura. Vos Por fíjate que supuesto. muchos que vienen a nuestro país buscan los edificios arquitectónicos de muchos años justamente para eso, para sacarte una fotografía. Tenemos una arquitectura acá en Buenos Aires que es impresionante. Bueno, y ahí te voy a hacer una acotación, Vero, porque ¿qué pasó en Buenos Aires? ¿Qué pasaba en Buenos Aires? En Europa, como son organizados, ellos, ¿qué hacían? Bueno, nosotros tenemos este patrimonio cultural, porque además todo lo que es arte es simbología. La Sí. arquitectura es una rama del arte. Guste o no, algunos dicen por supuesto que no, otros dicen que sí, algunos dicen que tiene algo de arte, otros, bueno, como es ingeniería y es ciencia al mismo tiempo. Pero, ¿qué decían? Bueno, nuestro estilo por años en Roma es el estilo romano, románico, si querés, bueno, de fenicio. En España, bueno, el nuestro es un estilo, que es en Francia, rococó, barroco, no sé qué. Entonces, vos querés construir algo,
más moderno, bueno, te vas afuera. Tenés el Arco de la Defensa, por ejemplo, el Arco de la Defensa en París, y afuera construís. En cambio, en la Argentina, como nunca hubo regla para nada, o como somos un país sin ley, sin Dios, y es así, lo que tiene de rico justamente la arquitectura de Buenos Aires es esa eclexia que tiene. Es ecléctica. Entonces vos tenés un edificio Art Deco al lado de un edificio rococó, al lado de un edificio francés, al lado de un edificio ultra archimoderno, al lado de un edificio Art Deco, ¿no? Entonces eso es lo que la hace tan rica. En la Argentina, arquitectos queridos, es uno de los pocos países en los que todavía se puede construir. En Europa no puedes construir ni medio metro cuadrado porque está... Primero que es carísimo. Claro. Segundo que no hay tierra, no hay lugar. En los Estados Unidos igual. Tercero que tenés que tener un montón de dinero. Así es que arquitectos, aquellos que eligieron esta profesión, aprovechen porque acá todavía hay tierra y hay suelo para construir. En otros lugares del mundo ya no se pueden. Saquen toda su creatividad porque es el momento, ¿no? En eso tenemos mucha suerte. Y acá lo pones como un referente. Oh, totalmente, ese César Peli. Nada más y nada menos. Que tuvo que hacer su carrera afuera. Así es, y bien le fue. Y bien le fue. Vamos a tener que pasar al tiempo y tenemos dos agradecimientos súper